Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Andrés Flores estaba de pie en el pasillo del hospital, con la mano de su hijo de 5 años, Julián, apretada fuertemente entre la suya. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando todo con ese familiar brillo estéril que él había llegado a asociar con la pérdida. Hace 6 meses, había caminado por estos mismos pasillos después de que le dijeran que Victoria se había ido. 6 meses desde que la policía llamó a su puerta a las 2 de la mañana para decir que el coche de su esposa se había salido de la carretera de la sierra bajo la lluvia. La carpeta manila en su mano libre se sentía más pesada de lo que debería. Papeles de transferencia de tutela temporal, leía el encabezado. El abogado de sus suegros, César Rojas, había preparado todo. Todo lo que Andrés tenía que hacer era firmar. Y Julián se iría a vivir con Alberto y Esther Peralta en su mansión en Lomas de Bellavista. La misma casa donde Victoria creció. La misma casa de la que ella había estado tan desesperada por escapar. «Papi, estoy cansado», murmuró Julián, apoyándose contra la pierna de Andrés. El niño tenía los ojos oscuros y la actitud tranquila de su madre. A los 5 años, ya había experimentado más dolor que la mayoría de los adultos. «Lo sé, campeón, solo unos minutos más». La mente de Andrés vagó hacia hace 3 semanas, cuando Alberto Peralta sugirió por primera vez el acuerdo. Habían estado sentados en el pequeño departamento de Andrés. El que había compartido con Victoria antes de que ella muriera. El que ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos. «Te estás ahogando», Andrés había dicho a Alberto. Su cabello plateado perfectamente peinado. Su traje probablemente valía más que el salario mensual de Andrés como ingeniero civil. «Podemos verlo. Trabajas largas horas. Julián está en la guardería hasta que oscurece. Apenas mantienes la cabeza fuera del agua». Esther había asentido, con sus manos cuidadas cruzadas en su regazo. «Tenemos el espacio, los recursos. Julián podría tener un hogar estable, las mejores escuelas. Podrías visitarlo cuando quisieras». «Es mi hijo», dijo Andrés. «Por supuesto que lo es. Nadie está tratando de quitártelo». La sonrisa de Alberto no había llegado a sus ojos. «Pero piensa en qué es lo mejor para Julián». ¿Qué querría Victoria? Esa pregunta había atormentado a Andrés durante semanas. Victoria había amado a sus padres de esa manera complicada en que a menudo lo hacen los hijos adultos. Consciente de sus defectos, pero atada por la sangre. Nunca había hablado mal de ellos. Pero también había mantenido su distancia. Solo visitaban Lomas de Bellavista 2 veces al año, siempre brevemente. «Hay algo mal con ellos», le dijo una vez a Andrés tarde en la noche después de una de esas visitas. «No puedo explicarlo. Son mis padres y me aman, pero hay algo frío debajo, como si estuvieran interpretando papeles». Andrés lo había atribuido a la habitual disfunción de las familias ricas. Ahora, de pie en este hospital, se preguntaba si Victoria había sentido algo más oscuro. Los últimos 6 meses habían sido un infierno. Entre su trabajo en ingeniería Morales y cuidar a Julián solo, Andrés estaba agotado. El dolor venía en oleadas. A veces estaba bien por días. Luego olía el perfume de Victoria en una bufanda vieja y colapsaba. Los Peralta habían estado allí a través de todo, ofreciendo apoyo, dinero, cuidado infantil. Siempre generosos, siempre serviciales, siempre observando. Eso es lo que finalmente molestó a Andrés lo suficiente como para dudar. La forma en que los ojos de Alberto seguían a Julián cada vez que visitaban. La forma en que Esther hacía preguntas detalladas sobre la salud del niño, sus hábitos, su escolarización. La forma en que César Rojas, su abogado familiar, seguía presionando por la transferencia de tutela. «Es solo temporal», le había asegurado César ayer. 6 meses, tal vez 1 año hasta que te recuperes. Lo hemos estructurado para que mantengas todos los derechos legales. Puedes revocarlo en cualquier momento. Pero Andrés había sido ingeniero el tiempo suficiente para saber que las soluciones temporales tenían una forma de volverse permanentes. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Kevin Guzmán, su mejor amigo desde la universidad. «¿Estás seguro de esto, mano?» Andrés ya no estaba seguro de nada. Miró hacia abajo a Julián,
que estaba dibujando patrones invisibles en el linóleo con la punta de su tenis. El niño había estado tan callado desde que Victoria murió. El terapeuta dijo que era normal que los niños procesaran el duelo de manera diferente. Pero a veces Andrés atrapaba a Julián mirando por las ventanas con una expresión demasiado vieja para su edad. Señor Flores. Andrés se giró para ver a César Rojas acercándose, maletín en mano. El abogado era más joven que Alberto, tal vez 40, con rasgos afilados y trajes aún más afilados. Sonrió, pero era la sonrisa profesional de alguien a quien se le paga para ser agradable. ¿Listo para firmar? Los Peralta están esperando en la casa. Han preparado la habitación de Julián. Debería verla. Cada juguete imaginable. El estómago de Andrés se apretó. Me gustaría ver la habitación de mi hijo primero antes de firmar. La sonrisa de César vaciló. Eso no es realmente necesario. Los papeles deben presentarse hoy también. Luego lo haremos rápido. Quiero ver dónde vivirá mi hijo. La mandíbula del abogado se tensó solo por un segundo. Señor Flores, los Peralta han sido más que pacientes. Le han ofrecido una oportunidad increíble aquí. Julián tendrá todo. No pedí un discurso de ventas. Pedí ver la habitación. César lo miró fijamente y Andrés vio algo parpadear en la cara del hombre. Molestia. ¿Iré? Pasó rápidamente, reemplazado por esa máscara profesional. Bien, llamaré a los Peralta y les haré saber que nos retrasaremos. Mientras César se alejaba, ya marcando su teléfono, Andrés sintió que la mano de Julián se apretaba alrededor de sus dedos. No quiero ir allí, papi, susurró el niño. Andrés se agachó, encontrando la mirada de su hijo. ¿Por qué no, campeón? Julián miró más allá de Andrés por el pasillo, su expresión distante. El abuelo Alberto me asusta. ¿Te ha hecho algo? El niño sacudió la cabeza. Solo me mira raro, como si fuera un juguete, no una persona. Andrés abrazó a su hijo, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra él. Las palabras de Victoria resonaron en su mente, hay algo frío debajo. Estaba a punto de levantarse cuando sintió una mano en su hombro. Andrés miró hacia arriba para ver a una enfermera mayor. Su etiqueta con el nombre decía Estela Contreras. Tenía el rostro curtido de alguien que había trabajado demasiados turnos dobles y visto demasiado sufrimiento. Señor Flores, su voz era apenas un susurro. Necesito hablar con usted en privado. Andrés miró a César, que todavía estaba en su teléfono al otro lado del pasillo. ¿Sobre qué? Los ojos de Estela se movieron nerviosamente alrededor. Sobre su esposa, Victoria Peralta. El corazón de Andrés martilleó. ¿Qué pasa con ella? Aquí no. Estela presionó algo en su palma. Un pequeño trozo de papel. Encuéntreme en la sala de descanso del personal en el tercer piso. 15 minutos. Venga solo. Ella apretó su hombro. Por favor, hay cosas que necesita saber antes de firmar esos papeles. Antes de que Andrés pudiera responder, ella se había ido, desapareciendo en el laberinto de pasillos del hospital con eficiencia practicada. Andrés desdobló el papel. En una letra temblorosa, decía, no confíes en nadie. La muerte de tu esposa no fue un accidente. Sus manos comenzaron a temblar. Miró a Julián, luego a César Rojas, que caminaba de regreso hacia ellos con esa sonrisa profesional firmemente en su lugar. Todo listo, dijo César. Podemos ir a Lomas de Bellavista ahora. O si lo prefiere, podríamos simplemente firmar aquí. En realidad, necesito usar el baño, interrumpió Andrés. Y Julián necesita un poco de agua. Danos 10 minutos. La sonrisa de César se tensó. Señor Flores, los Peralta están esperando. 10 minutos. Andrés no esperó una respuesta. Tomó a Julián en brazos y caminó hacia los elevadores, su mente corriendo. La muerte de Victoria no fue un accidente. La nota podría ser de una persona loca, alguna enfermera teórica de la conspiración que veía demasiado. Nota roja. Pero, ¿y si no lo era? Las puertas del elevador se abrieron y Andrés entró, presionando el botón del tercer piso.
Julián lo miró con esos ojos oscuros y sabios. ¿Nos vamos, papi? Tal vez, campeón. Tal vez. El tercer piso estaba más tranquilo, en su mayoría oficinas administrativas y almacenamiento. Andrés siguió las señales hacia la sala de descanso del personal, un espacio pequeño con una cafetera, microondas y algunas sillas dispersas. Estela Contreras estaba esperando, con las manos envueltas alrededor de una taza de café, su rostro pálido. Gracias por venir, dijo, con voz temblorosa. Casi no lo hago. Me he mantenido callada durante 6 meses. Me dije a mí misma que no era asunto mío, pero no puedo dejar que les des a ese niño. No puedo. Andrés sentó a Julián en una silla. Quédate aquí. Bien, vigila mi teléfono. Le entregó al niño su celular con un juego abierto, luego se volvió hacia Estela. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Estela se llenaron de lágrimas. Estaba de turno la noche que trajeron a Victoria. El accidente. Dijeron que perdió el control bajo la lluvia, se salió de la carretera. Pero vi el cuerpo, señor Flores. He sido enfermera de trauma durante 34 años, y sé cómo se ven las víctimas de accidentes. Hizo una pausa, temblando. Las lesiones estaban mal. ¿Qué quieres decir con mal? Los patrones de impacto, los moretones, los huesos rotos, no eran consistentes con caer por un barranco. Eran consistentes con traumatismo por fuerza contundente antes del choque. Alguien la golpeó, señor Flores, gravemente, y luego escenificó el accidente. Andrés sintió que la habitación giraba. Eso es imposible. La policía investigó. Dictaminaron que fue un accidente. ¿Lo hicieron? ¿O alguien con dinero e influencia se aseguró de que fuera dictaminado como un accidente? Estela dejó la taza. Informé mis preocupaciones al médico tratante, el doctor Marcos Chávez. Me dijo que estaba alterada, viendo cosas que no estaban allí. 2 días después, fui transferida a una sala diferente. Los archivos del caso de Victoria fueron sellados por orden del médico forense. Traté de presionar, traté de conseguir que alguien escuchara, pero sacudió la cabeza. Solo soy una enfermera. ¿Quién me va a creer por encima de los Peralta? ¿Los Peralta? La voz de Andrés era apenas un susurro. Los padres de su esposa son muy prominentes en esta ciudad, señor Flores. Alberto Peralta ha estado en la junta del hospital durante 15 años. Su esposa, Esther, fue una donante importante cuando construimos la nueva ala pediátrica. Cuando traté de plantear preguntas, me dijeron muy claramente que lo dejara. Tengo 2 años hasta la jubilación. No podía permitirme perder mi pensión. Andrés se hundió en una silla, su mente tambaleándose. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque te vi en el pasillo con esos papeles. Sé lo que están tratando de hacer. Se llevarán a tu hijo, señor Flores, y luego. No terminó la frase. ¿Luego qué? Estela miró a Julián, que estaba absorto en el juego del teléfono, luego de vuelta a Andrés. No lo sé con certeza, pero sé esto. Victoria estaba aterrorizada de sus padres en los días antes de morir. Vino a este hospital 3 veces en su último mes. Siempre pidiendo verme específicamente. Siempre nerviosa. La última vez intentó decirme algo, pero alguien llamó a su teléfono y se fue. Estaba muerta una semana después. Las manos de Andrés se cerraron en puños. ¿Qué quería decirte? No lo sé, pero mencionó la investigación de su padre, algo sobre pruebas genéticas y niños. Dijo que hizo un descubrimiento terrible sobre su familia. Estela metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre. Después de que ella murió, esto fue entregado a mi domicilio. Sin remitente, pero la letra es de Victoria. Andrés tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía, vieja, descolorida, de los años 90 basada en la calidad. Mostraba a una niña pequeña, tal vez de 7 u 8 años, de pie en lo que parecía un laboratorio. La niña tenía un parecido sorprendente con Victoria. En la parte posterior, con la letra de Victoria, esta soy yo, pero no recuerdo este lugar. Mamá y papá no me dicen dónde fue tomado esto. Se enojan cuando pregunto.
Estela, si algo me pasa, por favor protege a Julián. No dejes que se lo lleven. No son quienes parecen. La visión de Andrés se nubló. Miró a su hijo, todavía jugando en el teléfono, ajeno a la oscuridad que se cerraba a su alrededor. No entiendo. Yo tampoco. Pero sé que tu esposa tenía miedo. Y ahora está muerta. Y sé que los Peralta han estado muy ansiosos por obtener la custodia de tu hijo. Estela se puso de pie. No puedo probar nada de esto, señor Flores. Solo soy una vieja enfermera con sospechas y una fotografía. Pero tenía que advertirte. No firmes esos papeles. No hasta que sepas la verdad. Andrés se puso de pie guardándose la fotografía. Gracias por decírmelo, por preocuparte. ¿Qué harás? No lo sé, pero no les daré a mi hijo. Recogió a Julián y se dirigió de nuevo al elevador, su mente corriendo con planes y posibilidades. César Rojas estaba esperando en el vestíbulo principal, golpeando su reloj con impaciencia. Ahí está. ¿En serio, señor Flores? Los Peralta están muy decepcionados por estos retrasos. Dígales que necesito más tiempo para pensar. La máscara profesional de César resbaló. Has tenido 6 meses para pensar. Han sido increíblemente generosos, increíblemente pacientes, y les estás pagando con... Les estoy pagando siendo un padre. Julián se queda conmigo. La respuesta es no. La expresión del abogado se endureció. Señor Flores, le aconsejo encarecidamente que reconsidere. Los Peralta han estado documentando sus luchas, su horario de trabajo, su situación financiera, el rendimiento decreciente de su hijo en la guardería. Si fuerza su mano, pueden solicitar la custodia a través de los tribunales familiares. Esta manera es mucho más limpia, mucho más fácil para todos. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Piense en lo que verá un juez. Un padre soltero con dificultades versus abuelos estables y ricos que pueden proporcionar todo lo que el niño necesita. No haga esto más difícil de lo que debe ser. La mandíbula de Andrés se tensó. Quería borrar de un golpe la mirada engreída de la cara de César, pero tenía a Julián en quien pensar. Lo consideraré, pero no hoy. Caminó hacia la salida, con la mano de Julián en la suya, su corazón palpitando. Detrás de él, escuchó a César en el teléfono, se niega a firmar. Sí, señor. Yo me encargaré. Andrés llegó al estacionamiento. El aire de la tarde estaba fresco contra su piel enrojecida. Desbloqueó su viejo Toyota, abrochando a Julián en su asiento de coche. Mientras se deslizaba en el asiento del conductor, sonó su teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido. Andrés dudó, luego contestó. Hola, señor Flores. La voz de una mujer, profesional y fría. Soy la doctora Marisa Cortés del Hospital Memorial de Bellavista. Necesito que traiga a Julián para una consulta. Es urgente. ¿Qué tipo de consulta? Sus suegros han solicitado una evaluación médica integral. Dadas sus preocupaciones sobre el bienestar del niño, necesitamos. Andrés terminó la llamada. Ya se estaban moviendo, ya intentando construir un caso en su contra. Su teléfono vibró de nuevo. Alberto Peralta esta vez. Andrés lo envió al correo de voz. Arrancó el coche, saliendo del estacionamiento. En el espejo retrovisor, vio a César Rojas de pie en la entrada del hospital, con el teléfono presionado contra su oído, viéndolo alejarse. ¿A dónde vamos, papi?, preguntó Julián. No estoy seguro todavía, campeón, pero a algún lugar seguro. Mientras Andrés se incorporaba a la autopista, su mente ya estaba trabajando a través de las variables como en un problema de ingeniería. ¿Evidencia? Necesitaba evidencia. Si Estela tenía razón, si Victoria había sido asesinada, habría pruebas en alguna parte, y si los Peralta estaban detrás de ello. Miró la fotografía en el asiento del pasajero. Una niña pequeña en un laboratorio luciendo confundida y asustada. Victoria había dejado esta migaja de pan por una razón. El teléfono de Andrés sonó de nuevo, otro número desconocido. Lo dejó ir al correo de voz. Necesitaba ayuda, alguien en quien pudiera confiar.
Andrés se detuvo en una gasolinera y marcó a Kevin Guzmán. Andrés, ¿qué está pasando? ¿Firmaste? No, y no voy a hacerlo. Kevin, necesito tu ayuda. ¿Puedes reunirte conmigo en tu casa? Por supuesto, mano. ¿Qué pasó? Te explicaré cuando te vea. Pero Kevin, si alguien pregunta, no has sabido de mí. Ni mis suegros, ni su abogado, nadie. Hubo una pausa. Andrés, me estás asustando. Bien. Yo también tengo miedo. Estaré allí en 20 minutos. Andrés terminó la llamada y volvió a la carretera. Sus manos estaban firmes en el volante, su mente clara a pesar del miedo que corría a través de él. Había pasado 6 meses en una niebla de dolor, dejando que otros tomaran decisiones, dejando que los Peralta lo guiaran. Eso había terminado ahora. Si habían matado a Victoria, si querían a Julián por alguna razón que él aún no entendía, Andrés descubriría por qué, y luego los haría pagar. Pero primero, necesitaba mantener a su hijo a salvo. Todo lo demás podía esperar. Kevin Guzmán vivía en un dúplex modesto en la colonia industrial, un vecindario de edificios industriales mixtos y hogares de clase trabajadora. Andrés había conocido a Kevin en su primer año en la Universidad Estatal, uniéndose por sesiones de estudio nocturnas y un amor compartido por la resolución de problemas. Mientras que Andrés se había dedicado a la ingeniería civil, Kevin había seguido sistemas computacionales, terminando finalmente en un trabajo en una firma de seguridad cibernética. Si alguien podía ayudar a Andrés a navegar este lío, era Kevin. Andrés entró en la entrada y apagó el motor. Julián estaba medio dormido en su asiento de coche, agotado por el día emocional. Andrés lo llevó a la puerta principal, que se abrió antes de que pudiera tocar. Kevin estaba allí con su camiseta y jeans habituales, su cabello oscuro despeinado, la preocupación grabada en su rostro. «Entra ahora». Andrés entró en la familiar sala de estar. Pósters de videojuegos en las paredes, equipo de cómputo disperso en cada superficie. Kevin cerró la puerta con llave detrás de ellos e inmediatamente corrió las cortinas. ¿Quieres decirme qué demonios está pasando? Andrés sentó a Julián en el sofá. El niño se acurrucó inmediatamente, aferrándose al oso de peluche que había llevado desde que Victoria murió. Andrés se volvió hacia su amigo y por primera vez desde la muerte de Victoria, le contó a alguien toda la verdad. Habló sobre las advertencias de Estela Contreras, la fotografía, el miedo de Victoria en sus últimos días. Habló sobre la presión de los Peralta, las amenazas apenas veladas de César Rojas, el momento sospechoso de todo. Kevin escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Jesús, Andrés dijo finalmente, ¿crees que la mataron? ¿Tus propios suegros? No sé qué pensar, pero demasiadas cosas no cuadran. La forma en que murió Victoria, la prisa por obtener la tutela de Julián, esa fotografía. Andrés se pasó las manos por el cabello. Kevin, necesito ayuda. Necesito averiguar qué pasó realmente. ¿Qué quieres que haga? Trabajas en seguridad cibernética. Sabes cómo encontrar información, cómo escarbar sin dejar rastros. ¿Puedes investigar a los Peralta? Averiguar qué implica la investigación de Alberto, qué conexiones tienen, cualquier cosa que pueda explicar por qué querrían a Julián tan desesperadamente. Kevin asintió lentamente. Podría intentarlo. Pero Andrés, si realmente están detrás de la muerte de Victoria, si tienen suficiente influencia para encubrir un asesinato, estás jugando un juego peligroso. ¿Qué opción tengo? ¿Huir para siempre? Dejar que se lleven a mi hijo. No, tienes razón. Peleamos. Kevin se movió a su equipo de cómputo. Dame todo lo que sepas sobre ellos. Nombres completos, negocios en los que están involucrados, propiedades, todo. Andrés recitó lo que sabía sobre los Peralta, la compañía de investigación médica de Alberto, Biogénesis Soluciones. Su propiedad en Lomas de Bellavista. El trabajo de la Fundación de Esther. Sus puestos en la Junta en varios hospitales e instituciones de investigación. Mientras los dedos de Kevin volaban por el teclado, el teléfono de Andrés vibraba incesantemente. Más llamadas de números desconocidos. Mensajes de texto de César Rojas exigiendo que regresara al hospital.
Un correo de voz de la voz temblorosa de Esther Peralta. Andrés, por favor. Solo estamos tratando de ayudar. ¿Por qué haces esto? Andrés silenció el teléfono y se hundió en una silla. El agotamiento finalmente lo alcanzaba. No había dormido adecuadamente en días y la adrenalina comenzaba a desaparecer. Andrés. La voz de Kevin lo trajo de vuelta. Mira esto. Andrés se movió para pararse detrás de su amigo mirando la pantalla de la computadora. Kevin había sacado una serie de artículos de noticias de hace 15 a 20 años. Biogénesis Soluciones estuvo involucrada en alguna investigación controversial a finales de los 90 y principios de los 2000, dijo Kevin, desplazándose por los artículos. Terapia génica, tratamientos experimentales para trastornos genéticos. Fueron cerrados por la COFEPRIS en 2003 después de acusaciones de ensayos humanos no autorizados. ¿Ensayos humanos en quién? Niños. Kevin hizo clic en otro artículo. Había rumores de que estaban probando en niños en países extranjeros, usando orfanatos como terrenos de reclutamiento. Nunca se probó nada. La compañía llegó a un acuerdo fuera de la corte y todos los registros fueron sellados. Alberto Peralta logró reconstruir su reputación para 2008. Comenzó una nueva división de investigación más legítima. Andrés miró fijamente la fotografía que Victoria había dejado. Una niña pequeña en un laboratorio. ¿Y si esa niña es Victoria? ¿Y si los Peralta experimentaron con su propia hija? Esa es una acusación muy fuerte. Explicaría por qué ella no lo recordaba. Si le hicieron algo cuando era joven, modificaron sus recuerdos de alguna manera. La mente de ingeniero de Andrés comenzó a conectar puntos. ¿Y si Julián heredó algo de ella? ¿Algún marcador genético de sus experimentos? Bueno, por eso lo quieren. Kevin sacó otra búsqueda. Biogénesis Soluciones está trabajando actualmente en algo llamado Proyecto Génesis, un programa de terapia génica para trastornos hereditarios. Según sus presentaciones públicas, están en ensayos de fase 2 pendientes de aprobación de la COFEPRIS. ¿Qué tipo de trastornos? No dice. Los detalles son todos confidenciales. Kevin frunció el ceño ante la pantalla. Pero aquí hay algo interesante. 3 de los niños en su ensayo actual murieron el año pasado. La COFEPRIS investigó pero no encontró irregularidades. ¿Quieres adivinar quién estaba en la junta de revisión? Déjame adivinar, alguien conectado con los Peralta. Bingo. El doctor Venceslao Hernández, un antiguo colega de Alberto. También es un alto comisionado en la COFEPRIS. Andrés se sintió enfermo. La corrupción era profunda, con tentáculos llegando a cada institución que debería haber estado proporcionando supervisión. ¿Cómo probamos algo de esto? No podemos. No sin acceso a sus datos de investigación, sus registros de ensayos. Kevin giró en su silla. Andrés, esta gente tiene recursos serios. Si tienes razón sobre Victoria, si están dispuestos a matar a su propia hija para proteger su investigación, tú y Julián están en peligro real. Entonces necesito ser más inteligente que ellos. Necesito. Un fuerte golpe en la puerta los hizo congelarse a ambos. Andrés se movió a la ventana y cuidadosamente retiró la cortina. 2 oficiales de policía estaban en el porche delantero de Kevin. Mierda, susurró Andrés. Kevin se movió a su computadora, cerrando rápidamente ventanas y borrando su historial de navegación. ¿Qué hacemos? El golpe vino de nuevo más fuerte esta vez. Señor Flores, sabemos que está ahí dentro. Solo queremos hablar. La mente de Andrés corría. Si los Peralta tenían suficiente influencia para encubrir un asesinato, probablemente tenían contactos en la fiscalía. Pero huir solo lo haría parecer culpable. Hacer más fácil para ellos afirmar que era inestable. Voy a hablar con ellos, dijo Andrés. Tú quédate con Julián. Si pasa algo, si intentan llevarme, lleva a mi hijo a algún lugar seguro. Algún lugar donde los Peralta no puedan encontrarlo. Andrés, prométemelo, Kevin. Su amigo asintió sombríamente. Lo prometo. Andrés respiró hondo y abrió la puerta. Los 2 oficiales eran jóvenes, de aspecto profesional. La más alta, una mujer con ojos agudos, habló primero.
Señor Andrés Flores, ese soy yo. Soy la oficial Tania Herrera. Este es el oficial Beto Castro. Necesitamos que venga a la delegación con nosotros. Se ha presentado una queja con respecto al bienestar de su hijo por parte de los Peralta. Estoy adivinando. El oficial Castro se movió incómodamente. Señor, solo estamos siguiendo el protocolo. ¿Hay preocupaciones sobre mí manteniendo a mi propio hijo? No he hecho nada ilegal. No estamos diciendo que lo haya hecho, intervino la oficial Herrera. Pero dadas las circunstancias, el DIF necesita realizar una verificación de bienestar. Es un procedimiento estándar cuando se hacen acusaciones. ¿Qué acusaciones? ¿Que estoy experimentando una crisis de salud mental? ¿Que he estado actuando erráticamente, haciendo acusaciones paranoicas contra la familia de mi esposa fallecida? ¿Que huí del hospital con mi hijo en contra del consejo médico? Andrés se rió amargamente. En contra del consejo médico. Tiene 5 años y está sano. No hay razón médica para que esté en el hospital. Eso no es lo que informó la doctora Cortés. La doctora Cortés trabaja para los Peralta. Ellos poseen la mitad de la junta del hospital. La expresión de la oficial Herrera no cambió. Señor Flores, por las buenas o por las malas. Es su elección. Venga al Ministerio Público, responda algunas preguntas. Deje que el DIF haga su evaluación. Si todo está bien, usted y su hijo se van a casa. Si se niega, tenemos motivos para detenerlo y colocar a su hijo en custodia protectora temporal. La trampa se estaba cerrando. Andrés podía ver todo el plan ahora. Pintarlo como inestable. Meter a Julián en el sistema. Usar su influencia para asegurar que los Peralta obtuvieran la custodia. Limpio, legal, imposible de combatir sin recursos que él no tenía. A menos que pudiera volver su propio plan contra ellos. Está bien, dijo Andrés. Iré, pero quiero a mi abogado presente. Puede llamarlos desde la delegación. Andrés miró hacia atrás a Kevin, quien estaba de pie en la puerta con Julián, ahora despierto y aferrándose a su pierna. Andrés se arrodilló, atrayendo a su hijo a un abrazo. Pórtate bien con el tío Kevin. ¿Vale? Papi tiene que ir a hablar con algunas personas, pero volveré pronto. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. No me dejes. No te dejo. Nunca te dejaré. Lo prometo. Andrés besó su frente, luego susurró en su oído. Sé valiente, campeón. Como mami fue valiente. Se puso de pie y se volvió hacia Kevin. Cuídalo. Sabes que lo haré. Mientras Andrés seguía a los oficiales a su patrulla, su teléfono vibró una vez más. Miró la pantalla. Un mensaje de texto de un número desconocido. No firmes nada. No confíes en la policía. Consigue un abogado llamado Venceslao Hernández. Él sabe la verdad. Estela Contreras. La enfermera todavía estaba tratando de ayudarlo. Andrés memorizó el mensaje y lo borró antes de que los oficiales pudieran ver. Mientras se deslizaba en la parte trasera de la patrulla, captó un vistazo de un sedán negro estacionado al otro lado de la calle, con el motor en marcha. A través de las ventanas polarizadas, podía ver una figura observando. Javier Limón. Tenía que ser el mismo hombre que había saboteado el coche de Victoria. El mismo hombre que ahora estaría observando cada movimiento de Andrés. El juego había comenzado, y Andrés estaba jugando con desventaja. Pero había sido ingeniero el tiempo suficiente para saber que los problemas complejos requerían un análisis cuidadoso y una ejecución paciente. Los Peralta pensaban que tenían todas las cartas. Estaban equivocados. La delegación de policía era exactamente tan sombría como Andrés esperaba. Luces fluorescentes, linóleo desgastado, el olor a mal café y desesperación. Los oficiales Herrera y Castro lo llevaron a una sala de interrogatorios. Una caja sin ventanas con una mesa de metal y sillas incómodas. Alguien estará con usted en breve, dijo la oficial Herrera antes de cerrar la puerta. Andrés se sentó solo con sus pensamientos repasando escenarios. Necesitaba mantener la calma, parecer racional.
Cualquier signo de paranoia o inestabilidad alimentaría la narrativa de los Peralta, pero tampoco podía simplemente darse la vuelta y cooperar con un sistema que estaba claramente comprometido. La puerta se abrió 20 minutos después. Un hombre de unos 50 años entró, vistiendo un traje arrugado y llevando una carpeta gruesa. Su gafete decía Detective Venceslao Hernández. El pulso de Andrés se aceleró. Este era el nombre que Estela había enviado por mensaje de texto, pero también era el mismo Hernández que había trabajado con Alberto Peralta en la Cofepris. ¿De qué lado estaba realmente? Señor Flores, soy el detective Hernández. El hombre se sentó pesadamente, poniendo el archivo sobre la mesa. Esta es una situación bastante complicada en la que se ha metido. No me he metido en nada. Me niego a firmar papeles de custodia y de repente soy el malo. Hernández abrió el archivo, escaneando las páginas. Según Alberto y Esther Peralta, ha estado exhibiendo un comportamiento preocupante durante meses. Faltando al trabajo, descuidando las citas médicas de su hijo, haciendo acusaciones salvajes sobre la muerte de su esposa. Esas son mentiras. ¿Lo son? Hernández levantó la vista, sus ojos ilegibles. Porque tengo declaraciones de su empleador diciendo que ha estado distraído y poco confiable. Tengo informes de la guardería de Julián notando problemas de comportamiento. Tengo registros médicos que muestran que canceló 3 citas para los controles de bienestar de su hijo. Andrés se obligó a mantener la calma. Trabajo a tiempo completo mientras crío a un niño solo. Sí, he estado luchando. Sí, he cometido errores, pero nunca he descuidado o puesto en peligro a mi hijo. ¿Qué pasa con las acusaciones con respecto a la muerte de su esposa? El oficial Castro dice que usted afirma que fue asesinada. Dije que tenía preguntas sobre el informe oficial. ¿Basado en qué evidencia? Andrés dudó. Si mencionaba a Estela Contreras, la pondría en riesgo. Si mencionaba la fotografía, la tomarían como evidencia y desaparecería en el sistema. Necesitaba jugar esto con cuidado. Basado en inconsistencias. Noté cosas que no cuadraban, como que mi esposa era una conductora experimentada. Había conducido por la carretera de la sierra cientos de veces. El clima no era tan malo esa noche. Lluvia ligera, buena visibilidad. Su coche era nuevo, bien mantenido. No tiene sentido que perdiera el control. Hernández cerró el archivo. Señor Flores, voy a ser directo con usted. He revisado el caso de su esposa. La investigación del accidente fue exhaustiva. No hay evidencia de juego sucio. O la evidencia fue enterrada. Esa es una acusación seria. ¿Quién exactamente cree que enterró la evidencia? Este era el momento de la verdad. Andrés estudió la cara de Hernández, buscando alguna señal de qué lado estaba. La expresión del detective era cuidadosamente neutral, sin revelar nada. Creo que mis suegros tienen más influencia en esta ciudad de lo que la gente se da cuenta, dijo Andrés cuidadosamente. Creo que cuando eres lo suficientemente rico, puedes hacer que las preguntas inconvenientes desaparezcan. Hernández estuvo callado por un largo momento. Luego, inesperadamente, sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Tocó algunos botones y Andrés se dio cuenta de que había activado una aplicación de ruido blanco. Esta conversación ahora está fuera de registro, dijo Hernández en voz baja. El sistema de grabación de la sala ha estado experimentando dificultades técnicas. Se inclinó hacia adelante. Estela Contreras te envió a mí. El corazón de Andrés se aceleró. ¿Conoces a Estela? Era la mejor amiga de mi esposa. Murió de cáncer hace 3 años. Estela se sentó con ella todos los días en el hospital. Los ojos de Hernández eran duros. Ella es una de las pocas personas en esta ciudad en las que confío completamente. Así que cuando me llama a las 6 de la tarde y me dice que vigile el caso Flores, escucho. Entonces sabes la verdad sobre Victoria. Sé que Estela tiene sospechas. Sé que ha estado cargando culpa por la muerte de tu esposa durante 6 meses, pero las sospechas no son evidencia, señor Flores. Necesito pruebas. ¿Qué pasa con tu conexión con Alberto Peralta? Trabajaron juntos en la Cofepris. La mandíbula de Hernández se tensó. Alberto Peralta es uno de los hombres más corruptos que he encontrado.
Pasé 2 años tratando de construir un caso contra Biogénesis Soluciones. ¿Sabes qué pasó? Mi investigación fue cerrada por personas por encima de mi nivel. Fui reasignado a la policía local y cada pieza de evidencia que reuní desapareció. ¿Por qué? Porque Alberto tiene amigos en lugares muy altos. Senadores, jueces, directores de agencias. Ha estado realizando experimentos médicos ilegales durante décadas, y cada vez que alguien se acerca a exponerlo, retroceden o desaparecen. Hernández sacó un cigarro, luego recordó que estaba en el interior y lo guardó. He estado esperando 15 años por otra oportunidad contra él. Andrés sintió un destello de esperanza. Entonces ayúdame. Ayúdame a probar que mató a Victoria. No es tan simple. Soy un detective en la policía ministerial. Los Peralta ya han presentado quejas oficiales. Mi capitán está respirando en mi nuca para procesarte a través del DIF. Si voy en contra del protocolo sin evidencia sólida, seré suspendido y perderás la poca protección que tienes. Entonces, ¿qué hago? Hernández golpeó la carpeta del archivo. Juega su juego por ahora. Sométete a la evaluación del DIF. Muéstrales que eres un padre apto. No les des ninguna excusa para tomar a Julián en custodia. Mientras tanto, indagaré en el caso de Victoria por mi parte. En silencio, con cuidado. Eso podría tomar meses. No tengo meses. Entonces encuéntrame evidencia que pueda usar. Algo concreto que vincule a los Peralta con la muerte de tu esposa. Hernández se inclinó más cerca. Estela mencionó una fotografía que Victoria dejó atrás. ¿La tienes? Andrés metió la mano en su bolsillo y deslizó la foto sobre la mesa. Hernández la estudió, su expresión oscureciéndose. Esto es de los ensayos Meridiano, dijo en voz baja. ¿Qué? A finales de los 90, Biogénesis ejecutó algo llamado Proyecto Meridiano. Reclutaron niños de orfanatos en Europa del Este. Les dijeron a los directores que estaban proporcionando atención médica gratuita. Lo que realmente estaban haciendo eran experimentos de edición genética. Algunos de los niños murieron, otros cambiaron, desarrollaron problemas de salud, problemas psicológicos. El proyecto fue cerrado después de un aviso anónimo a la COFEPRIS, pero la mayoría de los niños desaparecieron en el sistema antes de que pudiéramos documentar lo que les sucedió. Andrés se sintió enfermo. ¿Crees que Victoria era una de esos niños? Los Peralta no podían tener hijos biológicos. Adoptaron a Victoria a través de una agencia privada en 1994. Sus registros de nacimiento están sellados. Hernández golpeó la fotografía. Este laboratorio coincide con la configuración de la antigua instalación de Biogénesis en Praga. Si esta es Victoria, significa que los Peralta adoptaron a uno de sus propios sujetos de prueba. ¿Por qué harían eso? Control, estudio a largo plazo. ¿Quién sabe? Pero si Victoria comenzó a hacer preguntas sobre su pasado, si descubrió lo que le habían hecho. Hernández no terminó la frase. Las manos de Andrés se cerraron en puños. Mi hijo, ¿y si heredó lo que sea que le hicieron a Victoria? ¿Y si es por eso que lo quieren? Entonces necesitamos asegurarnos de que nunca lo consigan. Hernández apagó la aplicación de ruido blanco y se guardó el teléfono. Voy a recomendar al DIF que Julián permanezca bajo su custodia pendiente de una evaluación completa. Eso le comprará algo de tiempo. Pero señor Flores, necesita ser muy cuidadoso. Esta gente ha matado antes. No dudarán en hacerlo de nuevo. No les tengo miedo. Debería. Alberto Peralta es un sociópata con recursos ilimitados. Vendrá a usted desde todos los ángulos, legal, financiero, social. Lo aislará, lo desmoronará, y cuando esté en su punto más débil, tomará todo lo que ama. Ya hizo eso cuando mató a mi esposa. Hernández se puso de pie recogiendo el archivo. Entonces hágalo pagar, pero hágalo inteligentemente. La venganza emocional lo mata o lo arresta. La venganza estratégica le consigue justicia. Cuando el detective llegó a la puerta, Andrés gritó, ¿por qué me estás ayudando? Hernández hizo una pausa. Porque hace 15 años, vi morir a una niña en una mesa de operaciones en Biogénesis. Tenía 8 años,
cubierta de tumores por los genes experimentales que habían insertado en su ADN. Su nombre era Sofía. Lloró por su madre hasta el final. Su voz era áspera con el viejo dolor. Le hice una promesa a esa niña de que detendría a los monstruos que le hicieron eso. No he cumplido esa promesa todavía. Tal vez ayudándote es como finalmente lo hago. Dejó a Andrés solo en la sala de interrogatorios. Unos minutos después, llegó una mujer del DIF. Juana Soto según su identificación. Era profesional, eficiente, haciendo preguntas sobre la vida hogareña de Andrés, su crianza, su sistema de apoyo. Andrés respondió honestamente, sin mostrar signos de la rabia y el miedo que se agitaban dentro de él. Después de una hora, ella pareció satisfecha. Voy a recomendar la colocación continua con usted, señor Flores, pero realizaré visitas de seguimiento semanalmente durante el próximo mes, y necesitará asistir a sesiones de consejería, terapia de duelo y apoyo para padres, lo que sea necesario. Juana recogió sus papeles. Sus suegros también han solicitado visitas supervisadas con Julián. Me inclino a conceder esa solicitud. No. La voz de Andrés era firme. No hasta que tenga más información sobre sus intenciones. Señor Flores, son los abuelos del niño. A menos que tenga evidencia específica de peligro. Solicitaré una orden de restricción si tengo que hacerlo. La expresión de Juana se endureció. Eso se vería muy mal en mi informe. Sugeriría que está siendo irrazonablemente hostil con los miembros de la familia que intentan ayudar. Andrés se dio cuenta de que estaba atrapado. Rechazar las visitas y parecer paranoico. Permitirlas y dar a los Peralta acceso a Julián. Necesitaba un punto medio. Visitas supervisadas en una ubicación neutral, comprometió él. Con un trabajador social presente. 1 hora una vez a la semana. Juana consideró esto. Puedo trabajar con eso. Pero señor Flores, si falta alguna sesión de consejería, si hay más incidentes, revisaré el acuerdo de custodia. ¿Estamos claros? Cristalino. 2 horas después, Andrés fue liberado. Kevin estaba esperando en el vestíbulo con Julián, el niño dormido en sus brazos. ¿Te dejan quedarte?, lo preguntó Kevin. Por ahora. Andrés tomó a su hijo, sintiendo su peso, su calor. Pero esto no ha terminado. Ni por asomo. Caminaron hacia la noche. El sedán negro se había ido, pero Andrés sabía que Javier Limón todavía estaba ahí fuera observando, esperando. Andrés miró la cara pacífica de Julián e hizo una promesa silenciosa. Lo que fuera necesario, el tiempo que tomara, protegería a su hijo, y haría que los Peralta respondieran por lo que le habían hecho a Victoria. El juego había comenzado, y Andrés iba a ganar. Solo tenía que averiguar cómo. Andrés pasó la siguiente semana en un estado de hipervigilancia. Se mudó de su departamento a una pequeña casa de renta en las afueras de la ciudad, en algún lugar donde los Peralta no pensarían inmediatamente en buscar. Inscribió a Julián en una nueva guardería bajo un nombre ligeramente modificado. Pagó todo en efectivo y varió sus rutas al trabajo. Kevin lo ayudó a configurar seguridad básica, cámaras en las puertas, alertas en su teléfono si alguien se acercaba a la propiedad. No era sofisticado, pero era algo. Mientras tanto, Andrés asistió a sus sesiones de consejería obligatorias con la doctora Marisa Cortés. Sí, la misma doctora Cortés que trabajaba para los Peralta. Se sentó a través de sus preguntas inquisitivas sobre su dolor, su paranoia, su relación con sus suegros, y le dio exactamente lo que quería escuchar. Un hombre aceptando lentamente su pérdida, trabajando a través de su dolor, agradecido por el apoyo familiar. Le enfermaba interpretar el papel, pero Hernández había tenido razón. La venganza estratégica requería paciencia. El jueves por la tarde, Andrés recibió una llamada de Juana Soto programando la primera visita supervisada con los Peralta. Sábado a las 2 de la tarde en las oficinas del DIF en el centro. Andrés estuvo de acuerdo, su mente ya trabajando en cómo usar esto a su favor. Esa noche, después de acostar a Julián, Andrés se sentó en la mesa de su cocina con cada pieza de información que tenía. La fotografía de la joven Victoria. Artículos de noticias sobre Biogénesis Soluciones. Notas de la investigación de Kevin. Todo era circunstancial.
Nada que se mantuviera en la corte. Necesitaba más. Necesitaba entrar en Biogénesis, acceder a sus archivos de investigación, encontrar pruebas concretas de lo que le habían hecho a Victoria y lo que querían con Julián. Entrar en una instalación de investigación segura era una locura. Pero Andrés siempre había sobresalido en resolver problemas imposibles. Solo requería el enfoque correcto. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Kevin. Encontré algo. Llámame. Andrés salió y marcó. Kevin respondió al primer timbre. Javier Limón, dijo Kevin sin preámbulos. Lo he estado rastreando como pediste. Es un fantasma. Sin redes sociales, sin huella digital. Paga todo en efectivo. Pero encontré algo interesante. Es dueño de un taller de carrocería en la zona industrial. Taller Automotriz Limón. El mismo Javier Limón que saboteó el coche de Victoria es dueño de un taller mecánico. Se pone mejor. ¿Adivina quién es uno de sus clientes habituales? Biogénesis Soluciones. Bingo. Han estado usando su taller para el mantenimiento de la flota durante los últimos 8 años. Todos sus vehículos de la empresa, incluidos los que usan para transportar materiales de investigación. La mente de Andrés comenzó a correr. Lo que significa que Javier tiene acceso a las instalaciones de Biogénesis. Probablemente ha estado dentro docenas de veces. Exactamente. ¿Y si pudieras llegar a Javier, hacerle hablar o tal vez obtener acceso a sus registros? Kevin se apagó. Es una posibilidad remota. Es más de lo que teníamos ayer. Andrés lo pensó. Javier Limón era un asesino. Un hombre que había ayudado a asesinar a Victoria y ahora estaba ayudando a los Peralta a acechar a Andrés. Acercarse a él directamente sería un suicidio. Pero tal vez había otra manera. Kevin, ¿puedes averiguar el horario de Javier? ¿Cuándo está en el taller? ¿Cuándo no? Puedo intentarlo. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que a veces no necesitas una llave para abrir una puerta. Solo necesitas saber cuándo la puerta está abierta. Durante los siguientes 3 días, Kevin hizo su magia. Hackeó el correo electrónico de Javier. Seguridad mínima. El hombre era claramente de la vieja escuela. De los correos electrónicos, aprendieron los patrones de Javier. Salía del taller todos los días a las 6 de la tarde. No regresaba hasta las 8 de la mañana siguiente. Vivía solo en un departamento a 25 kilómetros de distancia. Sin familia, pocos amigos, solo una vida construida alrededor de la violencia por contrato. El martes por la noche, Andrés acostó a Julián temprano, pidió un favor a su anciana vecina para que vigilara la casa, y condujo a la zona industrial. Taller Automotriz Limón era un edificio bajo con un techo de lámina y bahías de garaje que habían visto días mejores. El letrero estaba descolorido y solo 2 de las luces de seguridad funcionaban. Era exactamente el tipo de lugar desde el que alguien como Javier operaría. Andrés estacionó a 2 cuadras de distancia y se acercó a pie, manteniéndose en las sombras. Trajo herramientas básicas, cizallas para la cerca, un desarmador para las cerraduras de las ventanas. Había visto suficientes programas de crímenes para saber lo básico. La cerca fue fácil. La ventana tomó más tiempo, sus manos temblando mientras trabajaba el mecanismo de bloqueo. Seguía esperando alarmas, guardias de seguridad, sirenas de policía. Pero el lugar estaba tranquilo, abandonado por la noche. Andrés se deslizó dentro, usando la linterna de su teléfono para navegar. El taller principal era exactamente lo que esperaba. Elevadores de vehículos, bancos de herramientas, el olor a aceite y metal. Se movió rápidamente a la oficina, una pequeña habitación en la parte trasera con un escritorio, archiveros y una computadora antigua. Los archiveros estaban cerrados con llave. Andrés usó las cizallas en las manijas, haciendo una mueca por el ruido. Dentro, encontró lo que estaba buscando. Facturas, órdenes de trabajo, registros de mantenimiento para vehículos de Biogénesis Soluciones. Fotografió todo con su teléfono. Cientos de documentos detallando reparaciones, modificaciones, instalaciones. La mayor parte era trabajo automotriz de rutina, pero algunas de las facturas eran extrañas. Modificaciones a unidades de refrigeración,
instalación de cerraduras especializadas, reacondicionamiento personalizado de áreas de carga. Entonces Andrés encontró el premio mayor. Una carpeta etiquetada, Proyectos Especiales, Confidencial. Dentro había planos no para vehículos, sino para la propia instalación de biogénesis. Diseños detallados que mostraban sistemas de seguridad, puntos de acceso, ubicaciones de laboratorios. También había fotografías de diferentes áreas de la instalación, incluyendo lo que parecía un nivel subterráneo, no mostrado en ningún plano público. Las manos de Andrés temblaban mientras fotografiaba cada página. Esto era todo. Esta era evidencia de que Javier había estado involucrado en algo más allá del mantenimiento básico de vehículos. Estos planos permitirían a alguien navegar por la instalación, eludir la seguridad, acceder a áreas restringidas. ¿Por qué tendría Javier estos a menos que los necesitara para algo ilegal? Andrés estaba a punto de cerrar la carpeta cuando notó un documento más metido en la parte posterior. Una nota escrita a mano con el membrete de biogénesis. Fase 3 lista para implementación. Necesito protocolos de transporte finalizados. Sujeto JF requiere manejo especial. Se recomienda sedación, pago según lo discutido. EP. Sujeto JF, Julián Flores. Estaban planeando llevarse a su hijo. Los protocolos de transporte, la sedación. Esto no se trataba de batallas legales por la custodia. Esto se trataba de secuestro. La visión de Andrés se nubló de rabia. Se estabilizó, fotografió la nota y devolvió cuidadosamente todo al archivero exactamente como lo había encontrado. No podía dejar que Javier supiera que alguien había estado allí. Mientras Andrés se movía hacia la ventana, un sonido lo congeló en su lugar. El motor de un coche entrando en el lote. Andrés apagó la linterna de su teléfono y se agachó detrás de un escritorio. A través de la ventana de la oficina, podía ver faros barriendo el edificio. Una puerta de coche se cerró de golpe. Javier había vuelto. El pulso de Andrés martilleó mientras escuchaba la puerta principal desbloquearse. Pasos entrando en el taller. Estaba atrapado. La oficina solo tenía una salida, justo por donde pasaría Javier. Las ventanas eran demasiado pequeñas y altas para escapar silenciosamente. Los pasos se acercaron. Andrés se presionó en el espacio para las rodillas debajo del escritorio. Apenas respirando. Javier entró en la oficina, encendiendo la luz del techo. Andrés podía ver sus zapatos. Botas de trabajo salpicadas de lo que parecía aceite de motor, pero podría haber sido cualquier cosa. El hombre se movió a los archiveros. Andrés escuchó a Javier maldecir suavemente. ¿Había notado las cerraduras rotas? Pero no, Javier estaba abriendo un gabinete diferente, revolviendo papeles. Sí, estoy aquí, dijo Javier, y Andrés se dio cuenta de que estaba en una llamada telefónica. Lo estoy buscando ahora. No, te dije que guardo copias impresas de todo. Sé que no es seguro, pero no confío en las computadoras. Una pausa. Andrés podía escuchar otra voz en la línea. Demasiado débil para distinguir palabras. Sábado, dijo Javier. ¿Quieres moverte el sábado? Eso es antes de lo que discutimos. Sí, puedo hacerlo funcionar, pero el precio sube. Bien, bien. Mismo protocolo que la nota. Sedación y transporte. ¿A dónde lo llevo? La sangre de Andrés se heló. Estaban hablando de Julián, sobre este sábado, el día de la visita supervisada. Instalación principal de biogénesis, laboratorio subterráneo. Javier continuó, Jesús, Alberto, eso es arriesgado. Si alguien lo rastrea. Bien, bien, confío en que sabes lo que estás haciendo. ¿Qué pasa con el padre? ¿Accidente? ¿Puedes ser más específico? Ya veo. Sí, eso funcionará. Nadie cuestiona a un padre afligido perdiendo el control de su vehículo. Iban a matarlo tal como mataron a Victoria. Javier encontró lo que sea que estaba buscando y salió de la oficina todavía en el teléfono. Tendré todo listo. Sábado a las 2 de la tarde. El niño no sabrá que lo golpeó. La puerta principal se cerró. El motor del coche arrancó.
Andrés permaneció bajo el escritorio durante 10 minutos más, asegurándose de que Javier realmente se hubiera ido antes de que finalmente saliera arrastrándose. Todo su cuerpo estaba temblando. Habían estado planeando esto todo el tiempo. La batalla por la custodia, la evaluación del DIF, las visitas supervisadas, todo era teatro. Iban a llevarse a Julián el sábado, escenificar la muerte de Andrés para que pareciera un accidente automovilístico y desaparecer a su hijo en su instalación de investigación. Andrés salió tropezando del taller, apenas recordando cerrar la ventana detrás de él. Llegó a su coche antes de que el ataque de pánico lo golpeara. Su respiración venía en jadeos, su visión se estrechaba. Victoria, habían matado a Victoria de esta manera. La atraparon, hicieron que su muerte pareciera un accidente. Y ahora iban a hacerle lo mismo a él. Pero Andrés tenía algo que Victoria no tenía. Advertencia, conocía su plan. Y tenía 3 días para volverlo contra ellos. Sacó su teléfono y llamó a Hernández. El detective respondió al cuarto timbre, su voz atontada. Más vale que esto sea bueno, Flores. Es medianoche. Van a llevarse a Julián el sábado. Durante la visita supervisada, y van a matarme. Hernández estaba instantáneamente alerta. Despacio. Cuéntame todo. Andrés relató el allanamiento, los documentos, la llamada telefónica que había escuchado. Hernández escuchó sin interrumpir. ¿Obtuviste fotos de los documentos? Todo. Te las enviaré ahora. Bien. Eso es bueno. Esto es evidencia de conspiración, posiblemente secuestro. ¿Puedo usar esto? Hernández hizo una pausa. Pero Andrés, necesitamos ser inteligentes sobre cómo jugamos esto. Si mostramos nuestra mano demasiado pronto, llamarán a sus abogados y los perderemos. ¿Qué estás sugiriendo? La visita supervisada del sábado. Deja que suceda. Pero controlamos el entorno. Tendré refuerzos en el edificio, listos para moverse en el momento en que intenten algo. Los atrapamos en el acto. Los tenemos muertos en vida. Las manos de Andrés se cerraron en el volante. ¿Quieres usar a mi hijo como carnada? Quiero darles suficiente cuerda para que se ahorquen ellos mismos. Julián estará a salvo. Lo garantizaré personalmente. Pero esta es nuestra mejor oportunidad para derribar toda la operación. Los Peralta, Javier, todos los involucrados. ¿Y si algo sale mal? No lo hará. He estado esperando 15 años por esto. No dejaré que le pase nada a tu chico. Andrés cerró los ojos, sopesando las opciones. Seguir corriendo y nunca estar a salvo, o llevar la pelea a ellos y terminarla. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Está bien, pero quiero cámaras corporales. Quiero oficiales en la habitación, y quiero garantías blindadas de que Julián sale de ese edificio conmigo. Tendrás todo eso. Confía en mí, Andrés. Vamos a hacer que estos bastardos paguen. Después de colgar, Andrés se sentó en su coche durante mucho tiempo mirando las fotos en su teléfono. Los planos de biogénesis, los protocolos de transporte, la nota escrita a mano sobre su hijo. Sujeto JF requiere manejo especial. Habían cometido un error. Habían subestimado a Andrés. Asumieron que sería fácil de manipular, fácil de romper. Olvidaron que los ingenieros resuelven problemas imposibles para ganarse la vida. Andrés arrancó el coche y condujo a casa. Tenía 3 días para prepararse. 3 días para asegurarse de que cuando llegara el sábado, serían los Peralta quienes caminaran hacia una trampa. No él. Miró la foto de la joven Victoria una vez más. Voy a hacerlos pagar, susurró a su esposa muerta. Te prometo, voy a hacerlos pagar. El sábado llegó con un clima perfecto, cielos despejados, temperatura suave, el tipo de día que hacía que todo se sintiera normal y seguro. Andrés sabía mejor. Vistió a Julián con su camisa favorita, la que tenía dinosaurios, y le explicó a dónde iban. El abuelo y la abuela Peralta quieren verte un rato. La cara de Julián cayó. No quiero ir. Lo sé, campeón, pero es solo por 1 hora, y estaré allí todo el tiempo. Está bien.
El niño asintió de mala gana. Andrés podía ver el miedo en esos ojos oscuros. El mismo miedo que Victoria debió haber sentido en sus últimos días. Hizo su resolución más fuerte. El teléfono de Andrés vibró. Un mensaje de texto de Hernández. Equipo en posición. 3 oficiales dentro del edificio. 2 en el estacionamiento. Estoy en la sala de observación. Tendrás un botón de pánico. Presiónalo y nos movemos inmediatamente. ¿Estás listo? Andrés escribió de vuelta. ¿Listo? Las oficinas del DIF estaban en un edificio gubernamental bajo en el centro. Andrés estacionó en el lote, notando los autos sin rótulos que Hernández había mencionado. Llevó a Julián adentro pasando el escritorio de seguridad hasta el tercer piso donde se ubicaban las salas de visitas supervisadas. Juana Soto estaba esperando, portapapeles en mano. Señor Flores, Julián, justo a tiempo. Los Peralta ya están aquí. Los llevó a una pequeña habitación con una mesa, sillas y un espejo de una sola vista. Andrés sabía que Hernández estaba detrás de ese espejo observando. Alberto y Esther Peralta se pusieron de pie cuando entraron. Sus expresiones cuidadosamente compuestas en calidez de abuelos. Julián. Esther se movió hacia adelante con los brazos extendidos. Ven a darle un abrazo a la abuela. Julián se presionó contra la pierna de Andrés. La sonrisa de Esther vaciló. Ha estado tímido últimamente, dijo Andrés. Los cambios han sido duros para él. Alberto asintió con simpatía, pero sus ojos eran fríos. Por supuesto, entendemos, Julián. Te trajimos algo. Sostuvo un paquete envuelto. A tu madre le encantaban estos libros cuando tenía tu edad. A pesar de sí mismo, Julián tenía curiosidad. Tomó el paquete y lo desenvolvió cuidadosamente. Una colección de libros infantiles sobre exploración espacial. Andrés los reconoció. Victoria había guardado sus copias de la infancia en un estante en su recámara. Gracias, murmuró Julián. ¿Por qué no los miras?, sugirió Esther. El abuelo y yo queremos hablar con tu papá un minuto. Juana Soto intervino. En realidad, esta es la visita de Julián. Toda conversación debe incluirlo. La máscara de Alberto resbaló solo por un segundo, la molestia brillando en su rostro. Por supuesto, tiene razón. Se volvió hacia Julián. ¿Te gustaría que el abuelo te leyera uno? Mientras Alberto comenzaba a leer, su voz tomando esa falsa alegría que los adultos usan con los niños, Andrés observó cuidadosamente. Esther se había posicionado cerca de la puerta. Juana estaba enfocada en sus notas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Los dedos de Andrés encontraron el botón de pánico en su bolsillo. Un pequeño dispositivo que Hernández le había dado esa mañana. Una presión y los oficiales inundarían la habitación. Pasaron 20 minutos. Alberto leyó 2 libros. Esther le hizo preguntas a Julián sobre la escuela. Juana observó y tomó notas. No pasó nada. Andrés comenzó a preguntarse si se habían equivocado. Tal vez la llamada telefónica de Javier había sido sobre otra cosa. Tal vez. Entonces lo olió. Algo dulce en el aire. Artificial como almendras. El entrenamiento de ingeniería de Andrés entró en acción. El cianuro olía a almendras amargas. Pero esto no era amargo. Esto era algo más. Algo que hacía que su cabeza se sintiera borrosa. Su reacción lenta. Miró a Juana Soto. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. Se balanceó ligeramente en su silla. Juana. Andrés se puso de pie, pero sus piernas estaban inestables. La habitación se inclinó. Todo está bien, Andrés, dijo Alberto, su voz viniendo desde muy lejos. Solo relájate. Todo esto terminará pronto. Gas sedante. Bombearon gas sedante en la habitación. Andrés buscó a tientas el botón de pánico, pero sus dedos no cooperaban. Vio a Esther moviéndose hacia Julián, vio a Alberto sacando algo de su saco. Una jeringa. No, balbuceó Andrés. Forzó sus piernas a moverse, tambaleándose hacia su hijo. Aléjate.
La puerta se abrió de golpe, no por el equipo de Hernández, sino desde un pasillo. Javier Limón entró usando una máscara respiratoria. Detrás de él, otros 2 hombres con máscaras. Tomó bastante tiempo, dijo Alberto, también sacando una máscara. El padre es más resistente de lo esperado. Andrés cayó de rodillas. A través de la neblina, vio a Javier levantar a Julián, vio la cara aterrorizada de su hijo, vio al niño alcanzándolo. Papi. La mano de Andrés encontró el botón de pánico. Lo presionó. No pasó nada. Alberto se rió. ¿Realmente pensaste que no planearíamos cada contingencia? Tu amigo detective está observando desde la sala de observación. Sí. Desafortunadamente, hemos cerrado las puertas desde el exterior. Para cuando corten a través, nos habremos ido. Andrés intentó luchar, intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Observó impotente cómo Javier llevaba a Julián hacia la puerta. Entonces Julián hizo algo inesperado. Mordió la mano de Javier lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Javier maldijo y aflojó su agarre. El niño se soltó y corrió. No hacia Andrés, sino hacia la ventana. Julián no gritó Andrés, pero su voz era débil. El niño no saltó. En cambio, con la presencia de ánimo de alguien mucho mayor de 5 años, Julián abrió la ventana de un tirón y gritó, «¡Ayuda! ¡Me están llevando!» «¿Ayuda?». Su voz llevó a través del estacionamiento. Y lo más importante, alertó a los oficiales que Hernández había estacionado afuera. En segundos, Andrés escuchó golpes en la puerta, gritos, el sonido de algo pesado golpeando la cerradura. La expresión de Alberto cambió de confiada a aterrorizada. «Muévanse ahora». Pero fue demasiado tarde. La puerta se astilló hacia adentro. Oficiales entraron en la habitación, armas desenfundadas. «Nadie se mueva. Manos donde pueda verlas». Javier intentó correr. Logró 3 pasos antes de que un oficial lo derribara al suelo. Alberto y Esther se quedaron congelados, sus máscaras a medio poner, su culpa escrita en sus rostros. Hernández entró, asimilando la escena. Vio a Andrés colapsado en el suelo. Juana Soto inconsciente en su silla, el bote de gas escondido en el conducto de ventilación. Vio a Julián de pie en la ventana, lágrimas corriendo por su rostro, pero todavía gritando por ayuda. «Andrés, ¿puedes oírme?». Hernández se arrodilló a su lado. «¿Mi hijo?», logró decir Andrés. «¿Está él?». «Está a salvo. Es un niño valiente. Probablemente los salvó a todos ustedes». Mientras la sedación desaparecía lentamente, Andrés vio cómo le leían sus derechos a los Peralta. Vio cómo arrastraban a Javier esposado. Juana estaba siendo atendida por paramédicos, comenzando a recuperar la conciencia. Julián corrió hacia Andrés, lanzando sus pequeños brazos alrededor del cuello de su padre. «Fui valiente, papi. Como mami». «Fuiste tan valiente, campeón. Tan valiente». Hernández pidió asistencia médica para Andrés, luego comenzó a asegurar la escena. «Tenemos suficiente aquí para intento de secuestro, asalto con un arma mortal y conspiración. Una vez que busquemos en biogénesis con esto como causa probable». Pero Andrés apenas lo escuchó. Todo en lo que podía concentrarse era en su hijo a salvo en sus brazos, vivo. Habían ganado. No completamente, no todavía. Pero habían ganado la primera batalla. Las siguientes 72 horas fueron un borrón de entrevistas policiales, exámenes médicos y atención mediática. La historia estalló a lo grande. Prominentes médicos arrestados en intento de secuestro de nieto. Y de repente la pesadilla privada de Andrés era conocimiento público. Hernández trabajó rápido. Con el intento de secuestro como palanca, obtuvo una orden para Biogénesis Soluciones. Lo que encontraron en el laboratorio subterráneo fue más allá de cualquier cosa que Andrés hubiera imaginado. Archivos sobre cientos de niños que databan de hace 30 años. Modificaciones genéticas, tratamientos experimentales, resultados rastreados con desapego clínico. 13 sujetos actuales en varias etapas de participación en ensayos, todos ellos niños menores de 12 años. Y en una oficina cerrada,
un expediente completo sobre Victoria Peralta. Ella había sido el sujeto M17 en el proyecto Meridiano, adoptada a los 7 años de un orfanato rumano, modificada con terapia génica experimental destinada a prevenir ciertas enfermedades hereditarias. La terapia había funcionado, pero también había causado mutaciones inesperadas en su código genético. Mutaciones que habían sido transmitidas a Julián. Eso es lo que los Peralta habían querido. No al niño mismo, sino su material genético. Julián representaba una segunda generación de sus modificaciones, una oportunidad para estudiar cómo evolucionaba la terapia a través de las generaciones. Los documentos mostraban que planeaban extraer médula ósea, muestras de tejido, posiblemente órganos. Andrés se sintió enfermo leyendo los archivos. Victoria había sido su experimento toda su vida, y nunca se lo habían dicho. Ella descubrió la verdad de alguna manera, tal vez a través de la fotografía, tal vez a través de sus propios registros médicos, y la mataron por ello. La evidencia era abrumadora. Hernández arrestó a 12 personas más conectadas con biogénesis, incluidos los médicos cómplices y el personal de investigación que sabía sobre los ensayos ilegales. César Rojas, el abogado familiar, fue acusado como cómplice después de que encontraron correos electrónicos que mostraban que había ayudado a planear el secuestro. Pero la mayor oportunidad provino de Javier Limón. Enfrentando múltiples cargos de delitos graves y mirando a 20 años como mínimo, Javier hizo un trato. Confesó haber saboteado el coche de Victoria bajo las órdenes de Alberto Peralta. Describió en detalle cómo había cortado las líneas de freno, cómo había seguido su coche esa noche, cómo había visto cómo se salía de la carretera de la sierra y no había hecho nada para ayudar. No se suponía que fuera tan violento, dijo Javier en su declaración, su voz plana. Alberto dijo: haz que parezca un accidente. Hice aquello por lo que me pagaron. Con el testimonio de Javier, los fiscales elevaron los cargos contra Alberto y Esther Peralta a homicidio calificado. A lo largo de todo esto, Andrés se centró en Julián. El niño había sido notablemente resiliente, pero Andrés sabía que el trauma tenía una forma de surgir más tarde. Mantuvo a Julián en terapia, mantuvo la rutina tanto como fue posible, y lo más importante, lo mantuvo lejos del circo mediático. Kevin había sido instrumental ayudando a Andrés a navegar la atención, atendiendo llamadas de reporteros, incluso contratando a un abogado para proteger los derechos de Andrés durante la investigación. Estuviste a mi lado cuando te necesité, le dijo Andrés a su amigo. No olvidaré eso. Eso es lo que hace la familia, respondió Kevin. Estela Contreras se presentó con su propio testimonio, detallando sus sospechas sobre la muerte de Victoria y su culpa por permanecer en silencio durante tanto tiempo. El hospital la colocó en licencia administrativa, pero el sentimiento público corrió fuertemente a su favor. Ella había sido la única persona lo suficientemente valiente como para hablar. Andrés la visitó en su casa, llevando flores y a Julián. No puedo agradecerte lo suficiente, dijo. Si no me hubieras advertido. Estela se secó las lágrimas de los ojos. Solo lamento no haber hablado antes. Si hubiera sido más valiente, Victoria podría estar viva todavía. O los Peralta podrían haberte silenciado a ti también. Hiciste lo que pudiste cuando más importaba. Un mes después de los arrestos, Andrés fue llamado a testificar. Trajo la fotografía de la joven Victoria, los documentos del taller de Javier y su propio testimonio sobre el comportamiento de los Peralta. El juez dictó auto de formal prisión poco después. El juicio se fijó para 6 meses después, pero el abogado de los Peralta intentó cada táctica de retraso posible. Mientras tanto, Biogénesis Soluciones colapsó. Investigadores federales de la COFEPRIS y múltiples otras agencias descendieron sobre la instalación. Los 13 niños en ensayos activos fueron retirados y colocados en atención médica. Víctimas de ensayos anteriores, ahora adultos, dispersos por todo el mundo, comenzaron a presentarse con sus propias historias. Resultó que el proyecto Meridiano había sido aún más grande de lo que Hernández sospechaba. Más de 200 niños habían sido experimentados a lo largo de 3 décadas. Algunos habían muerto, otros vivían con daño genético permanente. Algunos, como Victoria, parecían normales pero llevaban modificaciones ocultas. Andrés se conectó con algunos de estos sobrevivientes a través de un grupo de apoyo organizado por defensores de las víctimas.
Escuchar sus historias, los problemas de salud, el trauma psicológico, los años de no saber por qué eran diferentes le dio perspectiva sobre lo que Victoria debió haber experimentado. Una mujer, Cristina Huerta, había estado en el proyecto Meridiano el mismo año que Victoria. La recuerdo, dijo Cristina cuando Andrés le mostró la fotografía. A los médicos les gustaba, decían que estaba respondiendo bien al tratamiento. Alguien se enfermó, pero Victoria se mantuvo saludable. Siempre me pregunté qué le pasó. Tuvo una buena vida, dijo Andrés. Se convirtió en artista. Se casó con alguien que la amaba. Tuvo un hijo. Fue feliz por un tiempo. Me alegra que algunos de nosotros nunca hayamos tenido eso. La conversación atormentó a Andrés. Victoria había sido una de las afortunadas, y todavía le habían quitado todo. El juicio comenzó en octubre, casi 9 meses después del intento de secuestro. Andrés se sentó en la sala del tribunal todos los días, viendo cómo sus fiscales construían metódicamente su caso. El testimonio de Javier fue devastador, describiendo en detalle cómo Alberto Peralta se había acercado a él en 2009 sobre eliminar obstáculos para su investigación. Dijo que su hija se estaba convirtiendo en un problema, testificó Javier. Había encontrado archivos viejos, estaba haciendo preguntas. Necesitaba que se fuera, pero tenía que parecer natural. La defensa intentó desacreditar a Javier, pintándolo como un criminal de carrera buscando reducir su propia sentencia, pero la evidencia física respaldaba su historia. El análisis forense del coche de Victoria mostró que las líneas de freno habían sido cortadas profesionalmente. Los registros del taller de Javier mostraron pagos inusuales de Alberto Peralta en las semanas previas a la muerte de Victoria. La defensa de Esther Peralta era que no había sabido nada sobre los planes de su esposo. Pero los correos electrónicos recuperados de la computadora de su casa contaban una historia diferente. Había estado activamente involucrada en la planificación de los protocolos de investigación para Julián, discutiendo métodos de adquisición y cronograma para la recolección de tejidos. La evidencia más condenatoria provino del propio Alberto. Arrogante hasta el final, había mantenido notas detalladas sobre su investigación, incluidas entradas sobre Victoria. Sujeto M17, mostrando cambios de comportamiento preocupantes. Una entrada leía, cada vez más resistente a la autoridad familiar. Cuestionando los orígenes del programa. Recomiendo la terminación del sujeto y la preservación de la descendencia de la muestra secundaria para estudio continuo. Había escrito sobre el asesinato de su hija como si fuera una decisión científica. Cuando Andrés subió al estrado, mantuvo su compostura, respondiendo preguntas sobre Victoria, sobre Julián, sobre los eventos que llevaron al intento de secuestro. El fiscal le pidió que identificara la fotografía que Victoria había dejado atrás. Esa es mi esposa, dijo Andrés, su voz firme. Cuando tenía 7 años, antes de que los Peralta le robaran la vida. El abogado de Alberto objetó, pero el daño estaba hecho. El jurado había visto el dolor de Andrés, su ira, su determinación de proteger a su hijo. Cuando la defensa lo interrogó, tratando de pintar a Andrés como un padre inestable que reaccionó exageradamente a discusiones normales de custodia, Andrés permaneció tranquilo. Mis suegros intentaron secuestrar a mi hijo usando gas sedante en un edificio del gobierno, dijo Andrés. No reaccioné exageradamente. Protegí a mi hijo de depredadores. La defensa no tuvo respuesta para eso. Después de 6 semanas de testimonio, el juez deliberó durante 3 días. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos. Alberto Peralta, culpable de homicidio calificado, conspiración para cometer secuestro, asalto con un arma mortal y 17 cargos de experimentación humana ilegal. Esther Peralta, culpable de conspiración para cometer homicidio, intento de secuestro y cómplice de experimentación humana ilegal. Javier Limón ya se había declarado culpable de homicidio voluntario e intento de secuestro a cambio de su testimonio. La sentencia llegó 2 semanas después. Alberto Peralta recibió 60 años de prisión. Esther recibió 40 años. Javier obtuvo 25 años con posibilidad de libertad condicional después de 15. Andrés se sentó en la sala del tribunal mientras se leían las sentencias. Julián a su lado. El niño era lo suficientemente mayor como para entender que las personas que intentaron llevárselo iban a la cárcel por mucho tiempo. ¿Significa esto que estamos a salvo ahora?, preguntó Julián. Sí,
campeón. Estamos a salvo. Mientras salían del tribunal, los reporteros se agolparon con preguntas. Andrés los ignoró, manteniendo su mano en el hombro de Julián, guiándolo al coche donde Kevin esperaba. Esa noche, Andrés se paró en su patio trasero. Una casa real ahora, no una renta, comprada con el acuerdo de la demanda a Biogénesis Soluciones. La compañía se había disuelto, sus activos liquidados para compensar a las víctimas. Andrés había puesto la mayor parte del dinero en un fideicomiso para Julián, manteniendo solo lo suficiente para proporcionar estabilidad. Miró la fotografía de la joven Victoria una última vez. Luego, cuidadosamente, la colocó en un marco junto a una foto de Victoria adulta, radiante en el día de su boda. Colgó ambas fotos en la habitación de Julián donde un niño podía verlas todas las noches. Tu madre fue valiente, le dijo Andrés a su hijo. Sobrevivió a cosas que habrían roto a la mayoría de las personas. Y al final, se aseguró de que estuvieras a salvo. Eso es lo que hacen los padres. Julián estudió las fotos. La extraño. Yo también, campeón. Todos los días. Más tarde, después de que Julián se durmiera, Andrés se sentó en su porche con una cerveza, mirando las estrellas. Su teléfono sonó. Hernández. Vi las noticias, dijo el detective. Vaya veredicto. Lo hiciste posible. Sin tu ayuda. Tú lo hiciste posible, Andrés. Luchaste por tu hijo cuando todos los demás te dijeron que te rindieras. Eso requiere agallas. Andrés tomó un trago largo. ¿Qué pasa ahora con todas esas otras víctimas? Largo camino por delante. La COFEPRIS está llevando a cabo una investigación completa sobre las prácticas de investigación genética. El Congreso está celebrando audiencias. Algunos de los sobrevivientes están presentando demandas contra los investigadores que aún están vivos. Va a tomar años desenredarlo, pero al menos finalmente se está abordando. Debido a Victoria. Debido a Victoria, estuvo de acuerdo Hernández. Ella trató de exponer esto antes de morir. De alguna manera, todavía lo hizo. Su muerte llevó a todo esto. Después de colgar, Andrés pensó en eso. Victoria había descubierto la verdad sobre su pasado, y eso la había matado. Pero ese descubrimiento también había salvado a docenas de otros niños del mismo destino. Su muerte tenía significado, propósito. No hacía que Andrés la extrañara menos, pero ayudaba. Durante el siguiente año, Andrés reconstruyó su vida. Obtuvo un ascenso en Ingeniería Morales. Julián prosperó en su nueva escuela, haciendo amigos, sobresaliendo en las clases. Las pesadillas se desvanecieron, aunque nunca desaparecieron por completo. Andrés salió ocasionalmente, pero nada serio. No estaba listo. Podría nunca estar listo. Victoria había sido su persona, y los Peralta se la habían robado. Pero tenía a Julián, y tenía justicia. No era suficiente, pero era algo. En el segundo aniversario de la muerte de Victoria, Andrés llevó a Julián a su tumba. Trajeron flores y se sentaron en el pasto, hablando de recuerdos. ¿Crees que mami estaría orgullosa de nosotros?, preguntó Julián. Andrés miró a su hijo, de 7 años ahora, creciendo alto. Los ojos de su madre y la determinación de su padre. Pensó en todo lo que habían sobrevivido, todo lo que habían superado. Creo que estaría muy orgullosa, dijo Andrés. Luchamos por ella. Nos aseguramos de que las personas que la lastimaron pagaran por lo que hicieron, y todavía estamos aquí, todavía juntos. Eso es lo que más importa. Julián asintió solemnemente. Luego, con un tono práctico que solo los niños poseen, agregó, me alegro de que no te rindieras conmigo, papi, incluso cuando daba miedo. Andrés atrajo a su hijo cerca. Nunca me rendiré contigo. ¿Nunca? Esa es una promesa. Se sentaron juntos mientras el sol se ponía. Padre e hijo, sobrevivientes de una pesadilla que había intentado destruirlos. Los Peralta se habían ido, encerrados para siempre. Biogénesis fue desmantelada. La verdad finalmente se conoció. Andrés Flores había ganado, no solo en la corte, sino en la forma que más importaba. Protegió a su hijo,
Honró la memoria de su esposa y se aseguró de que los monstruos que habían lastimado a su familia nunca lastimaran a nadie más. Le había costado todo. Su inocencia, su paz mental, 2 años de vivir con miedo. Pero mirando la cara de Julián, seguro, sano y amado, Andrés supo que había valido la pena. Cada momento. El juego había terminado. Y Andrés Flores lo había jugado perfectamente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré.